Bien, gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Sea el Señor glorificado. Amén. Ayer, cuando estábamos en Yare, cuando compartíamos con algunos hermanos, hablábamos de los afanes de este tiempo, de las angustias de este tiempo, y bueno, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos ayude para ir hacia adelante. Y yo hablaba de que había un encuentro entre dos hermanos, un encuentro entre dos hermanos en un aeropuerto, y una persona le preguntó a otro: ¿cómo estás? Y la respuesta fue: creciendo y aprendiendo. En la vida cristiana, hermano, en la vida cristiana, solo el Señor nos ayuda a ir hacia adelante. Y cada día es una experiencia para crecer, para ir hacia adelante, para crecer, para aprender del Señor. Por supuesto, se necesita algo: comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo podemos tener comunión con el Señor? Buscando las cosas del Señor, viviendo la vida del Señor, leyendo la palabra, buscando la comunión de los hermanos para poder ir hacia adelante. Bien, el Señor sea glorificado. El título de este mensaje, hermanos: mirando hacia arriba cuando la vida se viene abajo. Hay que mirar hacia arriba cuando todo se viene abajo. Y este es el tiempo más importante para eso, para poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cuándo? Cuando todo se viene abajo. En aquella mesa, creo que hay un Nuevo Testamento mío en la mesa que está allá atrás, por favor, si alguien me puede ayudar. Gracias, hermano. Estoy en 2 de Corintios 4. Y en 2 de Corintios 4, en la palabra, veamos cómo comienza este capítulo de 2 de Corintios 4. Dice en la versión que ustedes tienen, 2 de Corintios 4:1: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Está hablando de la predicación, del don de la predicación, de servir al Señor. Está hablando Pablo. Pero vea cómo comienza este versículo. Hay una palabra que está allí. Allí dice: no desmayamos. No desmayamos. Y en esta versión actualizada, la Reina de Valera contemporánea, cambia la palabra desmayar por desánimo. Voy a leerlo como está aquí en esta versión. 2 de Corintios 4. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Una de las cosas que están ocurriendo, hermanos, en este tiempo es que la gente está desanimada.
no nos desanimamos. No hay nada más agotador en la vida que la lucha contra el desánimo. El desánimo desarma al más valiente. Cualquier persona, aunque sea fuerte y todo, cuando se envuelve con el desánimo, es fácil de derrotarla. Opaca al optimista el desánimo. Una persona que está desanimada, hermano, se viene abajo. Es un sedante que adormece al pueblo del Señor para no avanzar. Cuando la gente, hermano, se desanima, mire, la gente no avanza, la iglesia no crece, los planes no salen, los proyectos se vienen abajo cuando la gente se desanima. Los estudiantes salen mal, no se desanimó, no quiso seguir estudiando. Es una enfermedad que es muy peligrosa, que arruina a muchos creyentes. Podríamos preguntarnos cuáles son los síntomas del desánimo. La apatía espiritual, la falta de compañerismo, las personas no leen la palabra, la oración la dejamos y ya eso de ir a la iglesia no tiene sentido. Pero, hermanos, este es un tiempo para pedir sabiduría a Dios. Cuando uno cae en esta estrategia, que es una estrategia de Satanás, hermanos, nuestra vida se viene abajo. Este es un tiempo de fe. Es un tiempo de ir hacia adelante y no mirar atrás. Tengo aquí un testimonio de una hermana, Karen Watson. Yo quiero que lo escuchen. La hermana Karen Watson, en el año 2003. Ella es una misionera de un grupo de hermanos de la Convención Bautista del Sur, que el 7 de marzo del año 2003 fue como un grupo de hermanos a evangelizar en Irak. Y 7 días después sufrió un accidente allí, en una explosión que la gente llama terrorista, en una explosión, ella murió. Y ella había dejado una carta que decía que solamente debía leerse si a ella le pasaba algo en su vida. Y entre los aspectos más resaltantes de esa carta, ella dice: cuando Dios llama, no hay nada que lamentar. Otro aspecto que ella dice: no he sido llamada a un lugar, he sido llamada para estar con Él. Obedecer es mi meta y el sufrimiento era de esperarse, pero su gloria es la recompensa. Hermanos, en la vida cristiana uno debe poner la mirada en el Señor en todo tiempo y, hermanos, ser fiel al Señor. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es poner nuestra mirada en el Señor. No desanimarnos, no desmayar. Yo quiero leer alguna porción del capítulo 4 de Segunda de Corintios. El versículo 2 de Segunda de Corintios.
Antes bien, 2 Corintios 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo podríamos resumir este versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios? El creyente, hermanos, tiene que vivir una vida santa. El creyente debe ser apartado para el Señor. No nos recomendamos a nosotros mismos, sino ni adulterando la palabra. Hay mucha gente que anda acomodando su vida, su estilo a la palabra de Dios. Pero el creyente verdadero se aferra a lo que enseña la palabra de Dios. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Hay gente, hermanos, que no oye la palabra. Hay gente que juega con las cosas de Dios. Y uno, hermanos, no puede cubrir el evangelio, no puede taparlo. El evangelio, cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, tu vida es transformada. Y la Biblia dice, en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. La vida del creyente es transformada. Sigo leyendo, versículo 4. Voy a leer el verso 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, hermanos, ha envuelto la vida de mucha gente. Ahora, hay una palabra que está allí en el versículo 4, habla de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Es aquel que no cree en la palabra que le ha sido enseñada. Un incrédulo es una persona que reniega la fe. Porque para ser incrédulo se te tiene que enseñar algo para que tú puedas creerlo o no creerlo. Hay personas, hermanos, que aún estando en las iglesias son incrédulos. No creen a la palabra. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cristo es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la luz de Jesucristo. Hermanos, Cristo da luz. Cristo nos da paz, nos enseña el camino, nos saca de la oscuridad, nos saca del pecado. Estoy en el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Yo quiero hablar de un primer aspecto en esta porción de la palabra. Hace 2 semanas el hermano Reinaldo hablaba de una fe radical. Esa fe radical nos lleva a mirar las profundidades del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Una fe que va más allá de las circunstancias. Una fe que es viva cuando la ponemos en Dios. Aún cuando tengamos luchas y pruebas. Una fe que mueve lo más profundo de las entrañas de nuestro corazón para derrotar todas las acechanzas del diablo, del enemigo. Para derrotar aquello que no es de Dios. Este es un mundo que tiene fe cuando todo sale bien. Cuando tenemos comida, cuando tenemos dinero, decimos Dios nos está bendiciendo. Pero cuando las cosas no salen bien, hermanos, el cristiano tiene que seguir hacia adelante. El versículo 7 de Corintios, 2 de Corintios 4, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros, hermanos. Nosotros somos vasos de barro. Y esto nos lleva, hermanos, a quitar todo orgullo, porque no hay nada más débil que un vaso de barro, una vasija de barro. Es frágil. Y esto nos invita a reflexionar. Primero, tenemos que tener fe en la soberanía de Dios. La vida del creyente tiene que moverse en la voluntad de Dios. Aunque la vida, las personas, aún en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, nos den la espalda, aún en la iglesia, aunque hayan cosas que ocurren que puedan desanimarnos, el dolor, el sufrimiento. La única manera, hermanos, de tener una vida que se mueve en la fe profunda del amor de Dios es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor. Cuando entregamos plenamente nuestra vida al Señor. Como decía, puestos los ojos en Jesús. No mirar lo que está a nuestro lado, sino poner nuestra mirada en el Señor. Aunque nos ocurran cosas que no podemos creer, que no podemos aceptar, porque somos una vasija de barro. Segundo aspecto, acepte con humildad que somos una vasija de barro. Esto nos habla de la fragilidad de la vida. La vasija de barro representa a cada una de nuestras vidas. Somos barro. Y esto podría hasta afectar nuestra estima. El pastor nos está minimizando en esta mañana o en este día.
El pastor nos está diciendo que somos barro. Eso no puede ser. Al ser quebrantados y entender que somos vasijas de barro, podemos ver nuestra fragilidad. Podemos ver que aún en el dolor, en el abandono, en los temores, podemos tener la victoria que Dios nos da. Vea cómo dice el texto número 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Es la pregunta que yo me hago en esta mañana. ¿Cuál es el tesoro que tenemos como creyentes? Como personas que estamos aquí. ¿De qué tesoro habla la palabra? Podríamos hablar en esta mañana del tesoro sublime del amor de Cristo. El amor eterno de Dios manifestado en el amor de Cristo. Un amor perdonador. Un amor lleno de misericordia. Un amor sacrificial que nos muestra al Cristo del Calvario, que lleva todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras miserias, y nos da una nueva vida en medio de las aflicciones y de las pruebas. En medio de las luchas, hermanos, podemos tener una vida de victoria. La nueva vida que da Cristo. El perdón de nuestros pecados. Tener esa seguridad. La paz de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La revelación de su palabra. La esperanza de gloria, la vida eterna, que resucitaremos un día con Cristo para la eternidad. El versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El creyente, hermanos, no puede ser una persona altiva, no puede ser una persona orgullosa. Cuando una persona entiende del amor de Dios, de la gracia de Dios, acepta con humildad que es frágil en su vida, pero hay algo que tiene. En su interior está la gloria y la bondad de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí viene, hermanos, como la radiografía de un creyente, la visión de un creyente. Y yo me imaginé una batalla. Y este es un tiempo de una batalla, porque las cosas no están fáciles. Ayer yo le comentaba a los hermanos con quienes compartía que una de las cosas que hemos perdido en este tiempo es que uno decía, no, yo tengo, hermanos, el control de las cosas. Yo tengo el control de mi carro, el control de mi dinero, el control de la comida, tengo el control de muchas cosas.
de la ropa, de los zapatos, de todo. Bueno, ha llegado el tiempo, hermanos, en que nosotros no tenemos el control de nada. ¿Por qué? Por las circunstancias que ocurren, por el precio de las cosas. El dinero no alcanza. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermanos, para los creyentes, para nosotros como hijos de Dios? Es el tiempo, hermanos, de la fe, de depender absolutamente de Dios. A veces renegamos y decimos mil cosas, pero este es el tiempo de confiar plenamente en Dios. No hay otra manera de obtener victoria. Por eso yo comencé en esta mañana diciendo que cuando un hermano se encontró con otro en el aeropuerto de un lugar, le dijo: ¿cómo estás, hermano? El hermano dijo: aprendiendo, creciendo y aprendiendo, siendo enseñado por Dios. Todo creyente, hermanos, cada día debería crecer más y más. ¿En qué? En el conocimiento de la gracia y el amor de Dios. Somos vasijas de barro para que la excelencia del tesoro que Dios nos ha dado comprendamos es de Dios y no de los hombres. Permite el Señor que esta sea una experiencia de nuestra vida y que nuestro presente depende de Dios, nuestras circunstancias dependen de Dios, no de nosotros. Si seguimos leyendo el verso 8, como les decía, ahora comienza como una batalla, como una guerra, como un conflicto, como un bombardeo. Y entonces estamos atribulados. Este es el conflicto, la lucha. Pero ¿qué le pasa al cristiano? Atribulados en todo. El enemigo, la guerra, el bombardeo, todo lo que tú quieras poner. Estamos atribulados. Enemigos por aquí, enemigos por allá, al frente, en la retaguardia, por todos lados, enemigos. Atribulados. Pero ¿qué dice el apóstol? Mas no angustiados. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Hay luchas, hay dificultades. La palabra tribulación, ¿de qué habla? De conflictos, de angustias, angustias que nos sacan de nuestra tranquilidad. Pero el apóstol escribe: atribulados en todo. ¿Pero qué dice? Mas no angustiados. ¿Cómo podríamos entender eso? Hermanos, aún en medio de las dificultades, el creyente puede tener no angustia. Si no tiene no angustia, ¿cómo está? Dependiendo de la paz de Dios. La palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque haya tribulación, aunque haya vientos fuertes, aunque el enemigo ataque, el creyente puede superar la angustia, puede superar la tribulación, no angustiados. Sigo leyendo.
en apuros, mas no desesperado. O sea, ¿cómo está caminando el creyente? ¿Cómo está caminando? Apresuroso, moviéndose, no, hermanos, en apuros, pero mire, con paso firme, bajando la velocidad, no desesperado, en apuros, mas no desesperado. Cuando uno anda desesperado, el corazón brinca, los ojos se ponen así, no, quiero salir de esto. Hermanos, la palabra nos invita a estar quietos, en apuros, mas no desesperados. Y después viene derribados, pero no destruidos. ¿Cómo será eso? Recuerden que hablé de una guerra. Es como que viene un disparo, ¡pam! ¿Y qué hace el creyente o el soldado? Se tira al suelo, se cayó. Pero la palabra dice, no estoy destruido. Hermanos, este es un tiempo para nosotros los creyentes de pedirle a Dios que nos ayude. Es el tiempo de decirle al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Señor, calma mis afanes. Calma mi paso afanado. Señor, modera los latidos de mi corazón, que no me dé un infarto. Calma mis temores, los temores de la noche, mi afán sobre el futuro. Señor, toma el control de mi vida. Dame, en medio de la confusión de este tiempo, la quietud de tu presencia. Señor, quebranta la tensión de mis nervios y músculos con el toque divino de tu espíritu que da quietud y bonanza. Alguien podría decir, el pastor dijo, quebranta la tensión de mis nervios. Lo que quiero decir es, Señor, debilita mis nervios para que yo no esté presuroso, ansioso, cargado emocionalmente, lleno de rabia, de ira. Rompe eso, Señor, porque es el tiempo de poner la mirada en ti. Es el tiempo de una fe profunda, que cuando aún yo vea las luchas y los afanes, la desesperación y la otra, y otras cosas, yo puedo entender que estoy atribulado en medio de las cosas, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no estoy desesperado, Señor, porque tú tienes el control de mi vida. Tú eres mi paz y mi fortaleza. Disminuye, Señor, mis afanes, la ansiedad, la tristeza, y dame la fuerza para que llegue a las alturas de tu presencia. Señor,
en este día te necesito más que nadie. Ayúdanos, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué nos queda a nosotros como creyentes? Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes? Aferrarnos a nuestro Señor. Ser fieles en un mundo donde la gente es, siempre digo, es un creyente emocional, donde cuando se muere la abuelita que tiene 190 años, es una tragedia y andamos todos tristes porque se murió la abuelita que tenía 190 años. ¿Y cuántos años queríamos que viviera la abuelita? Hermanos, cuando entendamos que aún en la muerte el cristiano debe avanzar e ir hacia adelante. Es bueno leer en esta mañana la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el texto que dice, capítulo 8, verso 28, voy a leer algunos versículos. Voy a leer el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El cristiano tiene que ser agradecido a Dios, aún en medio de las luchas, de los afanes, porque a los que aman a Dios, ¿qué dice Romanos o el apóstol? Todas las cosas le ayudan a bien. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú tienes la certeza de que Dios está en tu vida, de que el Señor tiene el control de tu vida, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, el amor de Dios es tan sublime, tan grande, tan inconmensurable, que nos cuesta a veces entender el sacrificio de la cruz. Es posible que no veamos la dimensión del amor de Dios. Si Cristo no es otra cosa, hermano, que la entrega más grande del amor de Dios por nosotros. Ojalá que podamos ser sensibles y entender que el precio de la cruz es sublime, es magnánimo, es lo más grande que podía haber. Y Cristo fue a la cruz para que muriendo Él, nosotros pudiésemos tener vida y vida abundante. Voy a leer del verso 35 al verso 39 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vea cómo dice: tribulación o angustia, o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sea fiel al Señor. Sea fiel al Señor. No se llene de este mundo. No se llene de amargura. Quite toda maldición, quite todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Si creemos que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas. No sé si me escucharon. Si usted cree que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, entonces Dios tiene el control de nuestras vidas. Es posible que usted, como aquellos misioneros que fueron a Irak, tengan en mente: no, yo voy a predicar la palabra. Y es algo bueno. Pero Dios es soberano y Dios tiene el control. Y es posible que aunque yo quiera predicar la palabra, mañana sea el día de mi muerte. Porque Dios es soberano y Dios tiene el control. Aunque mucha gente diga: ay, pero en lo que iba era predicar. Pero Dios es soberano y Dios tiene el control. Y va a ocurrir en nuestra vida lo que Dios quiere. ¿Ustedes creen que esto es verdad o no es verdad? Hay una lección, hermanos, que está en el libro de Hechos. La vida de Esteban. ¿Alguien sabe algunas características de Esteban? En el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando Esteban fue escogido como uno de los diáconos, vea lo que dice. Y eligieron a Esteban. Vea quién era Esteban, hermano. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, verso 6. Eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podría describir usted la vida de Esteban? Si alguien aquí me hablase de Esteban en esta mañana o en esta tarde, no sé qué hora es, ¿qué podrían decir ustedes de Esteban? Era un hombre lleno de fe. Era un hombre que le creía a Dios, que obedecía a Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, se movía guiado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlaba su vida. Pero hermanos, el tiempo de Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué ocurrió con la vida de Esteban? Esteban les predicó a las personas.
capítulo 7, voy a leer algunos versículos nada más. Esteban predicó. Versículo 51 del verso 7. ¿Qué hizo Esteban, que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo? Versículo 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así también vosotros. ¿Qué les dijo? Ustedes son unas personas que no escuchan la voz de Dios. Sus padres fueron rebeldes y ustedes también. Sigo leyendo. Versículo 54 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y oyendo estas cosas que le pasó a la gente, y eso que Esteban era un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que ocurrió? Aquellas personas no fueron transformadas. Aquellas personas se hicieron más rebeldes. Y esto lo que muestra, hermanos, es que a veces hay gente que aún escuchando las cosas de Dios se hace sorda, se hace rebelde. Y oyendo estas cosas crujían los dientes contra él. Versículo 55, vea lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sigamos viendo. Y dijo en el verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en los cielos. Sigo leyendo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que tener una fe que va más allá de los convencionalismos en este tiempo. Y tenemos que entender que el tesoro que Dios nos ha dado está en una vasija de barro. Y que Dios nos invita a tener una fe profunda. Donde a pesar de las luchas, a pesar de las angustias y a pesar de las tormentas, nosotros podamos siempre aún ver la gloria de Dios. El Señor les bendiga en esta mañana.